Buenas tardes amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida al capítulo 47 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. En este capítulo vamos a ver un ejercicio muy bonito, aprovechando que en el capítulo pasado estuvimos viendo el módulo Display 5161AS. Estuvimos encendiendo los LEDs, todos ellos de uno en uno y de forma secuencial con un bucle for. Pues bien, en este capítulo vamos a ver un ejercicio, como digo, muy bonito, porque vamos a manejar un módulo display con un joystick. ¿Y qué vamos a hacer? Pues según movamos el joystick en la dirección que lo movamos, vamos a encender unos u otros LEDs del módulo display. Y lo principal es que seguimos combinando componentes. En esta ocasión, joystick y display. ¡Vamos allá! Bien, pues el joystick es este componente que ya hemos estudiado en capítulos anteriores y que os estoy mostrando. Aquí tenemos los terminales de conexión a la placa, serigrafiados para saber cuál es cuál, GND, tierra, alimentación 5 voltios, eje X, eje Y y switch. Switch es el pulsador que podemos usar, podemos poner en funcionamiento cuando oprimimos la caperuza del joystick hacia abajo. Se escucha un clic y eso es una función más y que se puede asociar a ese evento una acción en Arduino. Por lo tanto, con este componente podemos controlar muchísimo, con dos ejes a un lado y a otro, eje X, eje Y, y luego con un pulsador que también está unido a la acción que nosotros queramos programar. Es sin duda un componente muy interesante. Y bueno, aunque este componente ya está visto en capítulos anteriores, os comentaré un poco a modo de recordatorio que GND o negativo y más 5 voltios o polo positivo son obviamente para alimentar el componente, y los otros tres terminales son los de control del módulo, VRX y VRY, que son los ejes X e Y, y SW, que es, como os he dicho, el switch. De todas formas, si no sabéis cómo funciona un joystick, si no lo recordáis, si no lo tenéis claro, es muy conveniente que veáis estos capítulos 37 y 38, dedicados exclusivamente al manejo del joystick, con todo detalle, paso a paso, viéndolo con el monitor serie, viendo los valores que genera y luego, por supuesto, asociando al joystick componentes para manejarlos con él. Aquí en este capítulo, lógicamente, vamos a dar por sentado que sabéis cómo funciona un joystick y lo vamos a conectar a la placa, como vimos también con este cable que fabriqué, porque el joystick no se puede poner fácilmente en la protoboard. Se puede pinchar, pero queda en una posición que no me gusta. Así que ponemos el conector de 5 hilos en el joystick y cada cable iría a cada sitio del Arduino. Y así está muchísimo más sencillo y muchísimo más claro. Bien, pues ponemos positivo en 5 voltios de Arduino, negativo en GND, los potenciómetros VRX y VRY, los cables azul y verde, los ponemos en los pines analógicos 0 y 1. Y el switch, el pulsador, el cable blanco, lo vamos a colocar en un pin digital que tengamos libre. Como vamos a manejar todos, del 2 al 10, vamos a darle, por ejemplo, el 12. Lo colocamos al 12. Y a continuación vamos a conectar cada uno de los LEDs de una forma que creo que va a estar muy clara, porque vamos a poner cada número de LED intentando que coincida con número de pin digital de Arduino. Por lo tanto, el número 2 lo vamos a conectar al 2. El 3, el polo negativo del módulo display, lo vamos a colocar lógicamente a negativo, a GND. El 4 al 4, el 5 al 5, el 6 al 6, 7 al 7, 8 es también negativo, por lo tanto lo vamos a dejar sin conectar, 9 al 9 y el 10 al 10. Si os dais cuenta, por el gráfico he intentado ordenar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Pero el 2 y el 3 me he dado cuenta al final que los he cambiado. Bueno, no importa, porque al fin y al cabo vosotros podéis poner el número que queráis a cada LED, o mejor dicho, conectar cada LED del display al pin de Arduino que queráis. Así que en este caso lo dejamos así, el ejercicio está ya terminado y no merece la pena por un número bailado cambiar todo. Aquí estáis viendo un esquema de cómo hemos conectado cada número de LED a su número de pin digital correspondiente. Y la protoboard ya montada con exactamente lo que estáis viendo
en el esquema de la otra parte de la pantalla. Bien, pues una vez conectado todo el cableado, una vez que tenemos resuelto el tema del hardware, vamos al software, es decir, al código. Así que vamos allá, prestad atención porque empezamos. Bien, pues como siempre vamos a ir poniendo los comandos en nuestro código, no por el orden que llevan en el programa, sino por el orden en que los necesitamos. Así pues, en VoiceTube lo primero que haremos sería activar la resistencia pull-up integrada en placa. Por lo tanto, con la orden pin mode declaramos el pin 12, que es donde hemos conectado el pulsador, como input pull-up. Lo declaramos como pin de entrada y además aprovechamos para activar la resistencia pull-up de Arduino. Recordad que los pulsadores de Arduino deben de ir siempre en circuitos pull-up o pull-down, para evitar las interferencias que se producirían si el pin que los controla quedase al aire, es decir, en un estado indeterminado. Para recordar esto, que ya no diré que es interesante, sino importantísimo, debéis ir a los capítulos 13, 14 y 15 de este curso, en donde tratamos con todo detalle los circuitos pull-up y pull-down. Insisto, es muy importante, tanto que sin comprender esto correctamente no podríamos progresar en el desarrollo y comprensión de Arduino. Bien, a continuación declaramos los pines analógicos A0 y A1, donde hemos conectado los cables azul y verde que controlan los ejes X e Y del joystick, y comentaros que declarar estos pines lo hacemos por claridad en el código, ya que en la práctica no es necesario declarar los pines analógicos, porque siempre se establecen como pines de entrada. Un pin analógico no puede ser de salida. De manera que es redundante declarar como entrada un pin que solo puede ser de entrada. Pero bueno, como digo, por claridad lo vamos a especificar en el código. Y a continuación declaramos el resto de pines digitales que sí es necesario declarar. Para esto usaremos un bucle for que recorrerá los pines del 2 al 10. Así pues, for, paréntesis, reco será la variable que actuará de contador en el bucle, igual a 2, punto y coma. Repite el proceso mientras reco sea menor o igual a 10. Vamos a declarar todos los pines del 2 al 10, punto y coma, reco más, porque el incremento será de 1. Cerramos paréntesis y abrimos llave. ¿Qué haremos en estas 8 vueltas que va a dar el bucle? Pues declararemos el pin reco como pin de salida. Así pues, ponemos la orden pin mode, paréntesis, reco, output. Cerramos paréntesis, punto y coma y cerramos llave. De esta forma, en la primera vuelta reco vale 2, se declararía el pin 2 como salida, luego vale 3, luego vale 4, etc. Y así hasta 10 va aplicando output a todos los pines con el comando pin mode. Pero hay un detalle en el que seguramente habéis reparado. El pin 8 no lo hemos usado, vamos del 2 al 10. El pin 8 está sin usar, pues no pasa absolutamente nada. De hecho, podemos encenderlo, apagarlo y tampoco ocurre nada porque no tiene conectado ningún componente. Bueno, esto tiene sus más y sus menos. Ya os digo que esto no es del todo ortodoxo. No podemos estar manejando en programación un pin que no estamos usando, que no tiene nada conectado. Yo soy de la opinión de que la programación siempre estará mejor hecha en tanto en cuanto menos recursos consumamos, menos memoria utilicemos y más directos vayamos a lo que queremos conseguir. En este caso, bueno, y haciéndolo con un bucle, nos estamos evitando el tener que declarar los pines uno a uno. También es verdad que podríamos declarar con un bucle del 2 al 7 y luego de forma individual declarar el pin 9 y el 10. En esta ocasión, y al tratarse de un solo pin, lo vamos a pasar por alto. Bien, a continuación vamos al principio, al área de declaración de variables y declaramos reco como byte. Y ponemos una anotación de que se trata de la variable que va a controlar el bucle for. Bien, pues vamos al while loop y lo primero que haremos será inicializar el módulo display, esto es, apagarlo al completo. Así pues, usaremos otro bucle for para poner todos los pines en low. For, paréntesis, reco igual a 2, mientras reco sea menor o igual a 10, punto y coma, con un incremento de 1. Reco más. Cerramos paréntesis, abrimos llave y en la línea de abajo escribimos digital write, paréntesis, reco, low. Cerramos paréntesis y cerramos llave. Con esta instrucción el bucle for recorre todos los pines del 2 al 10, los pone en low y deja apagados todos los LEDs del display.
Ahora ya lo tenemos preparado para encender los que queramos según accionemos el joystick. Así que lo primero es guardar en dos variables la lectura de los potenciómetros X e Y del joystick. Así que declaramos al principio del programa ambas variables como integer, ya que estas sí que van a contener valores enteros entre 0 y 1023. Les vamos a llamar eje X y eje Y y anotamos qué es cada variable. Volvemos al punto donde estábamos y recogemos en eje X el valor del pin analógico A0 y en la variable eje Y el valor del pin analógico 1. Y a continuación procedemos según movamos el joystick. Como vemos en el esquema, cuando el joystick está accionado hacia la izquierda, el valor X está en 0 y cuando está hacia la derecha, el valor X está en 1023. Así pues, si eje X es igual a 0, abrimos llave y escribimos abajo que se han de encender los dos LEDs número 3 y 9, es decir, los de la parte izquierda del display. Así pues, Digital Write 3, high y Digital Write 9, high. Y cerramos llave. Continuamos. En caso de que el eje X esté a la derecha, if eje X es igual a 1023, abrimos llave y encendemos los LEDs 6 y 4, que son los de la parte derecha del display. Por lo tanto, Digital Write 6, high, punto y coma, y Digital Write 4, high, punto y coma. En el caso del potenciómetro I, del que mueve arriba y abajo, cuando está arriba tiene el valor 0 y abajo el valor 1023. Así pues, if eje Y es igual a 0, iluminamos únicamente el LED 7, el de la parte de arriba. Por lo tanto, como solo es una orden, no necesitamos abrir llave e ir a la línea inferior. Podemos poner a continuación directamente la orden Digital Write, paréntesis 7, high. Cerramos paréntesis, punto y coma. Y si el eje Y está abajo, tiene el valor 1023 y ha de encender el pin digital 2, que es el que está conectado al LED 2. Por lo tanto, if eje Y es igual a 1023, directamente Digital Write, paréntesis 2, high, cierro paréntesis, punto y coma. Bien, pues el movimiento del joystick queda concluido con estas órdenes. Ahora vamos a programar un pequeño módulo para cuando oprimamos el pulsador y escribimos la notación: al oprimir el pulsador encendemos todos los LEDs. Por lo tanto, if digital read, en este caso es lectura del pin 12, es igual a 0, abrimos llave y recorremos con un bucle todos los pines digitales encendiéndolos, o sea, poniéndolos en high. Seguro que os ha surgido en este pequeño módulo una duda. ¿Por qué al oprimir el pulsador el pin 12 es igual a 0? ¿Por qué ponemos la condición if digital read 12 igual a 0? ¿No debería ser if digital read 12 igual a 1? Entonces enciende todos los LEDs del display. Bueno, en un circuito pull-up, cuando el pulsador está en reposo, es decir, sin apretar, sin oprimir, el pin al que está conectado está en 1. Y cuando lo apretamos es cuando el pin se pone en 0. Es al revés de lo que sería lo convencional y al revés de lo que sería en un circuito pull-down. ¿Por qué entonces no uso un circuito pull-down? Pues porque tendría que crearlo físicamente en la protoboard con su correspondiente resistencia. Mientras que un circuito pull-up, al ir incluido en el Arduino, solo tengo que invocarlo con la orden input-pull-up. Está claro que es mucho más sencillo y lo único que he de tener en cuenta es que va al revés. En reposo está activado y cuando oprimo el pulsador es cuando se desactiva. Solo considerando eso salvo la situación y me aprovecho de que en placa tengo un circuito pull-up. Lo suyo sería que las placas Arduino llevasen integrados ambos circuitos, pero bueno, de momento solo integran el pull-up. Insisto en que veáis los capítulos 13, 14 y 15 si tenéis dudas sobre esto. Insisto también en que esto no es importante, es necesario. Son detalles que hay que dominar desde el principio para que nuestro camino por Arduino pueda llevarse a cabo. Si no entendéis esto, cuando os encontréis con un pulsador y con otros muchos componentes, que hay peligro de que dejen los pines al aire, os vais a encontrar con problemas. Bueno, pues tenemos el código concluido. Lo subimos a la placa y aquí tenéis el resultado. Como veis, chulísimo, ¿verdad? Muy atractivo. Conforme movemos el joystick, se encienden los LEDs correspondientes a la dirección en que lo movemos. Y si os dais cuenta, si accionamos el joystick hacia una esquina, se cumplen dos condiciones y se encienden los LEDs que se ven implicados en dichas condiciones. Por ejemplo,
Si lo pongo en la esquina superior izquierda, el eje X está en 0 y el eje Y está también en 0. Por lo tanto, se encienden a la vez los LEDs 3 y 9 de la izquierda y el 7, el de arriba. ¿Veis? Podemos jugar con esa posibilidad moviendo el joystick por todos los lados y esquinas, con lo cual el ejercicio se hace todavía más atractivo. Y si oprimimos el pulsador, se enciende el display al completo. No sé si en la cámara se aprecia la bajada de intensidad cuando están todos los LEDs encendidos, pero en la realidad se nota claramente que uno o dos encendidos brillan más que estando tres y por supuesto estando todos. Pero bueno, como dijimos en el capítulo anterior, es algo totalmente inapreciable. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado el capítulo, espero que os haya sido útil. Si os ha gustado, haced like, suscribíos al canal para estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo, de diseño 3D, de programación con Arduino, electrónica, también tenemos mucho de bricolaje, herramientas, en fin, todo un conglomerado que podemos unir, que podemos fusionar, porque en el brico podemos hacer algún proyecto con madera y necesitar una pieza en 3D que la tenemos que imprimir, o necesitar poner lucecitas, motorcitos, movimiento, y también necesitamos de Arduino, de electrónica. Muchísimas gracias a todos, a todas, un fuerte abrazo desde España y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!